Hombre, ante todo, muchas gracias a la Universidad de Osana, muchas gracias a los organizadores. Un gusto, Harley, que estemos nuevamente exponiendo aquí. Hace unas semanas estuvimos en el Colegio de Abogados y yo comienzo, como ven en pantalla, con indicarles pues que la presentación mía, que me resumiré a los minutos que me han dicho los moderadores, es una presentación, como digo allí, de una investigación reveladora, de una propuesta jurídica sensata, ajustada a la Constitución panameña, sobre todo porque estamos ahora mismo nuevamente con el tema en boga de la minería en Panamá. Y lo que está pasando, dice que a veces el tiempo uno le dará la razón, y comienzo con esta pequeña introducción. Hace 2 años, cuando se dio el problema de las protestas por la mina de cobre propiedad de la República de Panamá, yo explicaba que el fallo de la Corte no iba a resolver nada. Y en efecto no resolvió nada, porque si el fallo hubiera resuelto el problema, no estuviéramos hoy de nuevo discutiendo el mismo tema. Entonces, en esta presentación, que es producto de una investigación de 3 años, una investigación científica, la que ustedes ven allí, este es el informe final, esto va a ser publicado en un formato de libro antes de que termine este año, fue avalada por la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado, y se refiere a una propuesta, una investigación obviamente que inició antes del problema del 2023, a eso me refiero. Yo venía investigando esto hace 3 años y ya cuando iba a entregar la investigación explota el tema de la mina. Entonces quiere decir que la investigación científica auspiciada por la Universidad de Panamá tenía todo el sentido, y obviamente nos planteábamos nosotros como pregunta de esa investigación si podía o no Panamá, bajo los postulados del principio del desarrollo sostenible, de la Cumbre de la Tierra, tratar de llegar a un equilibrio entre la conservación ambiental y la extracción, explotación y uso sostenible de los recursos minerales. Es decir, durante los años que estuvo operando Minera Panamá, realmente lo que salía de Panamá no era solo cobre, era cobre, oro y plata. En el video que les iba a poner, ahí se ve y ellos explican, ese China, y ellos le van explicando exactamente en la fábrica donde separan el cobre del oro y las cantidades y toneladas de cobre versus las cantidades de oro que se extrae solamente de un barco granelero que salía de Panamá o de cualquier país del mundo. Una investigación que obviamente, como dice allí, se planteó como la armonización del Código de Recursos Minerales de Panamá, siguiendo los postulados del principio de desarrollo sostenible y la Cumbre de la Tierra. ¿Podrá Panamá ser un ejemplo mundial? Todo esto era preguntado. La siguiente, por favor, desde antes de que se diera el tema que ustedes conocieron en el 2023. Algunos de los libros, puede pasar esto rápido, que se estuvieron revisando, puede pasarlos todos, ahí va a pasar uno sobre el otro, están relacionados con todos los temas en los países que visitamos, Chile, España y otros países más. Algunos están en inglés, inclusive algunos obviamente los tuvimos que traducir del chino también. Y todo esto para poder entender algunas cosas que ocurrían en la República de Panamá y en los países. Entonces, los códigos de MIDA en Panamá, obviamente, involucran, como dice allí, un trabajo que se viene haciendo desde que éramos parte de Colombia, y desde el Código de 1887 hasta las reformas introducidas por la Constitución del 72 siguiente, en donde, la otra, por favor, en donde íbamos viendo poco a poco que en la Constitución de 1904 se reconocía en el artículo 115 lo que allí indica, ¿no? Que son parte del territorio panameño las minas, los filones, los aluviones de cualquier otro género, las piedras, etcétera, ¿no? Y allí se hablaba, la que sigue, de la ley 76 de 1904 como un primer código de minas. Lo que ocurrió fue que en la República de Panamá, mucha gente no sabe eso, hasta los años de 1930, Panamá no, todavía no, Panamá no expedía las leyes, sino que Panamá copiaba las leyes de Colombia y las asumía como propias. No había un desarrollo de leyes. Ahora sí, la siguiente. Entonces, esta primera ley que habla de la ley 76, obviamente lo que adicionaba, ¿sí?, era el código colombiano, la que sigue, porque Panamá realmente no tuvo sus primeros códigos, la que sigue, por favor, no tuvo sus primeros códigos sino hasta el año 1916. Entonces, en el 1916, la que sigue, se dan los primeros resultados de las comisiones codificadoras. Entonces, la ley o el Código colombiano, que era la ley 38, ¿sí?, fue adoptado en 1903 por Panamá,
y obviamente publicado en aquel momento como lo que se conocía como el Código de Antioquia, ¿sí? Antioquia, que obviamente era una de las regiones de Colombia, y fue lo que rigió en Panamá, la que sigue, hasta el año 1916, cuando se aprueba, la que sigue, por favor, cuando se aprueba en Panamá, la que sigue, todo lo referente al proceso de codificación, la que sigue, por favor. Como es presi, tiene que darle, ajá, ahora sí, la ley 1 y 2 de 1916, que es cuando se aprueban todos los códigos de la República de Panamá, o los primeros, el Código Penal, el Código Administrativo, el Código Civil, el Código de Comercio. Uno de los primeros códigos que ahí se aprobó, la que sigue, es casualmente el Código de Minas. Este Código de Minas que ven en pantallas, fue un lío conseguirlo porque casi no hay registros en la República de Panamá donde se mantengan los archivos. Incluso este que está aquí lo conseguimos en Barcelona, para que ustedes tengan una idea. En la biblioteca de Barcelona lo tenían guardado. Después de conseguir este código de minas, pudimos conseguir 2 ejemplares muy, muy antiguos en los archivos nacionales de aquí de Panamá, pero al principio no los ubicaba. Es decir, hay un gran problema también en la historia. Pasemos a la siguiente. Luego de este código de minas, que fue el primero en 1917, entonces vino el famoso decreto de ley 23 del 63, que es el que actualmente se considera como el Código de Recursos Minerales. ¿Qué ocurre? Panamá ha tenido 4 constituciones. Y de las 4 constituciones que ha tenido, hay 2 constituciones de corte liberal y 2 constituciones de corte social. La constitución de 1904 y la constitución del 46 eran de corte liberal. Intentaron, sobre todo la de 1904, y plantearon que los recursos minerales podían ser de apropiación privada, mientras que la constitución del 41 y la constitución del 72 de corte social, la 72 es la que rige, la del 41 nacionaliza las minas y la del 72 retoma el tema nacional. Por eso es que actualmente el título de la Hacienda Pública plantea, obviamente, que los recursos minerales son del Estado. Este código, si ustedes ven 2363, se hizo entonces con la Constitución del 46. Es por eso que este código tiene un corte donde busca una salida en aquel momento, luego que en el año 41 se habían nacionalizado las minas, no se atrevían a volver a darlas en propiedad privada y se crea la figura que es un exabrupto judicial y un exabrupto legal, la figura del usufructo minero. Ahora yo explico por qué es un exabrupto, pero me adelanto en este momento de la presentación por el problema que tenemos con la misma, porque la figura del usufructo no es una figura ni constitucional ni es una figura de minas. La figura del usufructo es una figura de derecho civil. En la Constitución la palabra usufructo no aparece, no existe. Es el Código Civil el que la regula. Y lo que plantea un usufructo es el uso y disfrute de bien ajeno. Es decir, la propiedad mía, yo la puedo dar en usufructo, pero yo sigo siendo el propietario. Y lo que ocurre es que obviamente una vez que termine el usufructo, entonces el bien de mi propiedad me debe ser devuelto. Y yo les pregunto a ustedes, bajo la figura del entendimiento de lo que es un usufructo, que solo tiene 3 maneras de que se concluya al final, y es que una, el bien que yo doy en usufructo, digamos un apartamento, luego me debe ser devuelto con el deterioro lógico del tiempo. La segunda es que entonces, si el bien que se me dio en usufructo, yo lo consumo, yo debo entregar otro bien en las mismas condiciones y calidad. Y la tercera salida que tiene la figura del usufructo es que yo debo entonces dar en dinero lo que vale al momento del inicio de culminación del usufructo. Si usted extrae los recursos minerales del subsuelo y los da en usufructo, como dice este Código de Minas y como decía la Constitución del 46, una vez que se extrae el oro, el cobre y lo venden y lo transforman como en el video que iba a poner al principio, ¿cómo usted cree que puede devolverse lo que se dio en usufructo porque no se puede dar la propiedad? Eso es imposible. Entonces nos han tenido engañados por mucho tiempo. ¿Qué ocurrió? Que como en el 46 no sabían cómo volver a la propiedad privada de las minas porque ya se había nacionalizado y hubo todo un escándalo nacional. En ese tiempo no habían redes sociales y esto no está recogido como se recoge hoy en día la información. Se les ocurrió, para no violentar el concepto de que la propiedad de los minerales es del Estado, decir que sí, la propiedad seguía siendo del Estado, pero te la daban en usufructo. Y eso lo consagra este decreto ley del 63 que se hace con la Constitución del 46. En mi investigación surge que realmente, amigo Harley Michel, que me acompaña y sé que va a hablar cosas interesantes, este decreto de ley fue derogado
tácitamente por la Constitución del 72. Y ahora les voy a demostrar cómo. La siguiente, por favor. Vámonos a... Ajá. Entonces, esto era obviamente lo que decía el artículo 2, o dice, de ese código, ¿no? Los yacimientos minerales de toda clase y de todo el territorio de la República de Panamá, incluyendo las islas, el mar territorial, el lecho submarino y su suelo del mismo y las plataformas continentales, son de propiedad del Estado, con las limitaciones que la Constitución establece en su artículo 110. No podrán ser objeto de apropiación privada. Miren lo que dice el actual Código de Recursos Minerales, que ya les digo, está derogado, ¿sí? Pero podrán ser concedidos en usufructo en la forma y condiciones que la Constitución y este código señalan. Primero, la Constitución del 46 sí insertaba la figura del usufructo, pero la Constitución del 72 la eliminó. Entonces, este código quedó desnaturalizado desde el momento en el que se aprueba la Constitución del 72, solo que todo el mundo miró hacia otro lado, y ahora verán al final de mi presentación como uno de los grandes problemas que tenemos en las universidades. Mi investigación me llevó para eso, es que no se enseña derecho de minas y se enseña muy poco derecho agrario y ambiental. Tenemos un 99% de abogados formados que no manejan absolutamente nada del derecho de minas y muy poco manejan del derecho agrario y ambiental. Entonces hay una distorsión en el sistema. Es el equivalente a que en medicina tuviésemos excelentes médicos, pero prácticamente ningún cardiólogo. Entonces, si usted no tiene ningún cardiólogo, usted no puede atender los problemas de cardiología. Entonces, este tema del usufructo fue la distorsión que ha permitido que durante muchas décadas aquí se permitiera, a pesar de que la Constitución dice que la propiedad de los minerales, no es que el Estado no puede extraerlo, puede extraerlo el Estado, pero no puedes darle la propiedad a nadie, aun y cuando lo prohibía bajo la figura del usufructo, la estaban dando. Y cada vez que culminaba, yo nunca he visto que culminado el usufructo, alguna de las concesionarias mineras nos haya devuelto el oro que extrayeron. Vámonos al que sigue. Entonces, lo que se da en este aspecto es que se da la derogación tácita, es lo que yo planteo. Vamos a la que sigue, por parte de la Constitución, por el artículo 326. Aquí les voy a hacer una comparación. En la Constitución del 46 decía taxativamente sobre lo que pertenecía al Estado, ¿no? ¿Sí? Y decía los bienes existentes en el territorio, y dice los derechos y acciones que la República Colombia, la del 46. Miren que se repite casi exactita la del 72, pero vamos a la que sigue. Dele un clic más. Cuando nos vamos entonces al tema minero, decía la del 46 en su numeral 6. Las salinas, las minas, propiedad del Estado, los yacimientos de toda clase no podrán ser objeto de apropiación privada, pero podrán ser concedidos en usufructo, es decir, de una manera astuta, pero de verdad totalmente fuera de lugar, porque aunque lo dijera la Constitución, constitucionalizaron un exabrupto. No puede, desde un punto de vista científico y natural, usarse la figura del usufructo para un bien que no puede ser devuelto, ni pagado, ni reemplazado al momento de la finalización de la figura del usufructo desde el punto de vista de lo que es esta figura en derecho civil. Mientras que la del 72 se la pongo abajo, entonces no habla del tema del usufructo. Vámonos a la que sigue. Entonces, obviamente, el artículo en la Constitución original del 72, miren lo que decía, ¿no? Y luego cómo quedó el artículo 326, ¿sí? Primero era el 273, el 326 actual. Quedan derogadas todas las leyes y demás normas jurídicas que sean contrarias a esta Constitución. Entonces, si la Constitución del 46 tenía el usufructo y a propósito la Constitución del 72 eliminó la posibilidad del usufructo porque era una aberración, entonces el Código de Minas del 63 quedó derogado tácitamente. Profesor Barría, pero nadie se dio cuenta de esto. No, para eso son las investigaciones científicas. Es que el gran problema en un país donde nadie hace investigación científica y no se entiende que el derecho es también una ciencia, nadie se había puesto a investigar esto. Entonces, todo esto que yo hoy le estoy transmitiendo en los minutos que tengo son hallazgos de una investigación de varios años que inicia antes del escándalo minero, pero que ahora con este documento que todavía no ha salido a la luz pública, es la segunda vez que lo expongo con ustedes, pero que será publicado, va a dar muchas de las soluciones científicas para que vean todo lo que puede aportar la universidad. Vámonos a la que sigue. Entonces, obviamente, el tema de los antecedentes constitucionales, vamos rapidito, porque sé que me come el tiempo. Vamos a la que sigue. Esto lo que nos va llevando es el tema de la Constitución del 4. Sí, sígalo pasando, sígalo pasando. Todo lo que menciona la Constitución del 4, la Constitución de 1941, que fue la que nacionalizó. Si quiere, detengámonos ahí, demos un segundito. Siga, ajá, ahí.
Ahí, vamos. No, a la que sigue. Ajá. ¿Qué dice ahí? Esa fue la 10. Sobre los bienes comprendidos en los ordenales 5 o 6 del artículo 145 y los primeros tres ordenales del artículo 146, con respecto a los cuales existan al tiempo de entrar a regir esta reforma constitucional, derechos de propiedad privados adquiridos conforme a la legislación anterior, sus propietarios actuales conservarán el dominio útil durante 20 años en los mismos términos indicados en las leyes bajo los cuales se operó la adquisición. Pero la nuda propiedad, ahora voy a explicar qué es eso, la nuda propiedad, sí, la nuda propiedad revertirá al Estado sin indemnización alguna. Vencidos dichos 20 años, los propietarios conservarán el dominio útil en los términos que prescriban las leyes que se dicten. Es decir, si hay un momento, profesor Barría, porque me lo pregunta, de cuándo se eliminó la posibilidad de que los recursos minerales pudieran ser de propiedad privada y ya se nacionalizaron, fue en el año 41. Del 41 para acá ya no ha existido la posibilidad de que los recursos del subsuelo sean propiedad privada. Lo que se ha dado y lo que hubo fue obviamente algunos subterfugios donde utilizaron estos enredos de varias constituciones para tratar a través de leyes como el decreto ley que aprobó el actual Código de Minas, que yo estoy sustentando ahora, que está derogado tácitamente por el artículo 326 de la Constitución, para insertar la figura del usufructo e intentar ellos, sin violentar el principio de propiedad del Estado, de dar una salida para que en el fondo hicieran lo mismo que la Constitución prohibía, es decir, darle la propiedad privada de un bien de orden público a los particulares que les traen. Y eso nos trajo todos los desórdenes mineros que hemos tenido. Sigamos con la siguiente. Entonces, de ahí, pase las que vienen rápido. De allí viene la Constitución del 46. Vamos a pasar rapidito, donde obviamente vino lo del usufructo. Váyalas pasando, yo voy hablando mientras usted las pasa, sí, siga. Ahí es donde se pone, lo ven, la figura del usufructo por primera y única vez. Y la del 72, donde se elimina la posibilidad del usufructo. Vamos a ampliar esto ahorita. Entonces, aquí, obviamente, déjelo allí, el tema de la actual Hacienda Pública, donde dice que pertenece al Estado. Entonces, pertenece al Estado y se los leo, numeral 6. Las salinas, las minas, las aguas subterráneas y termales, los depósitos de hidrocarburos, las canteras y los yacimientos de toda clase, lean bien, que no podrán ser objeto de apropiación privada. Dice, pero podrán ser explotados directamente ¿por quién? Por el Estado, solo el Estado. Y hay una coma, están viendo la coma, mediante empresas estatales o mixtas, coma, eso es lo que puede hacer el Estado, ¿sí? Y después viene, o ser objeto de concesión u otros contratos para su explotación, ¿sí? Pero esa coma es importante en la interpretación constitucional porque lo que da la facultad es que el Estado pueda contratar una empresa para que le brinde los servicios, no se confundan, no para que el Estado pueda, dentro de esa concesión, otorgarle la propiedad de los minerales. Es decir, yo puedo como Estado contratar a Minera Panamá o a la empresa que me dé la gana y decirle, sácame el oro, sácame el cobre, sácame el molibdeno, pero no te lo voy a dar, yo te voy a pagar de lo que yo extraiga, yo después que lo venda, porque yo como Estado sí tengo el derecho a la explotación, entonces yo te pago de allí. Pero aquí le dieron la vuelta y por eso enredaron todos. Sigamos un poquitito, ¿sí? Vamos con la presentación. Entonces, vamos más adelante. Todo este tema de las concesiones y demás en la Constitución. Entonces, a manera de referencia, vamos pasando esto rápido. Esto a mí me gusta mucho las líneas del tiempo. Todo esto que ven aquí es la evolución del tema minero en Colombia. ¿Y por qué lo pongo de referencia? Sigamos, porque todo esto fue la base de la minería en Panamá, ¿sí? Hasta que se llegó a la mixta público-privada y luego a la administración y a la crisis en exigibilidad del código minero. Entonces, la jurisprudencia panameña y mundial. Esto es importantísimo. Vamos a 4 fallos que aquí son importantes. El caso de una más, el caso del fallo Urgenda, después se lo voy a pasar sobre el tema del cambio climático en Holanda, vamos a la que sigue, y el caso del Mar Menor, que obviamente fue en España, también por aspectos jurisprudenciales relacionados internacionalmente. Vamos al que sigue, con lo que entonces, la que sigue, si se da en Panamá, referente a todo el caso minero. Aguántame un momentito. La gente cree que nada más hay un fallo minero, ¿sí? No sé cuántos minutos me quedan. ¿Cuántos minutos me quedan, profe? Profesor, le queda un minutito. Bien, entonces, importante en los fallos. No es un fallo nada más.
hay una docena de pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia con respecto al tema minero, desde amparos, contenciosos administrativos, demanda de inconstitucionalidad, aclaraciones de sentencia y demás. Páseme todo esto rápido, las siguientes 10 diapositivas y vayan viendo todos estos fallos. Sí, eso es un video, pase lo que no tengo tipo de video. Todos estos fallos, sígalo. Todo esto que ustedes ven allí han sido pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia en sala o en pleno sobre los temas mineros. Entonces tenemos ya una jurisprudencia muy enriquecida en este aspecto. Entonces yo quiero llegar, en el minuto que me queda, pásenme todos los fallos, a explicarles rapidito el tema que es importante que tengamos como abogados, que está relacionado con los temas allí, del pleno dominio y la nuda propiedad, porque esto no lo manejan muchos abogados. El pleno dominio es la figura del derecho civil que en el fondo indica que el mismo está conformado por dos elementos. El pleno dominio, si usted tiene un pleno dominio de algo, usted tiene la nuda propiedad y el usufructo. El pleno dominio sobre los recursos minerales, eso quiero llegar del Estado, del subsuelo en la República de Panamá, lo tiene el Estado y no los puede ceder. Solo el Estado tiene el justo título por constitución, la propiedad y el derecho a usufructuar, es decir, a beneficiarse de la extracción. No lo puede delegar. Vamos adelante, pero en el registro público con la constitución, la que sigue del 46, miren lo que se dio, una más adelante, miren lo que se dio. Esto eran los tomos que se registraban de minas y esta es la ley por la cual se establece, leanlo ahí, el registro de concesiones mineras. Yo fui de este registro público, usted registraba las minas. Esto con la constitución del 46, vamos a la que sigue, gracias a Dios, eso fue derogado en el 72. Por eso es que yo, que soy un gran crítico de la constitución del 72, digo que tiene muchas cosas buenas, como el capítulo del régimen ecológico, pero también lo referente al tema de la minería. Siempre fue claro, ¿sí?, que no se podía. Entonces, vamos a pasar todo esto del Código Civil y vámonos rapidito para que vean el gran problema y con eso termino mi presentación. Después que lo demás para preguntas, pase a lo que siga. Todos estos artículos del Código Civil, aguántalo y aguántalo y denle uno para atrás para que vean lo que está vigente. No, se me fue. Ahí. El 342 del Código Civil está vigente. El descubrimiento y explotación de huarcas o sepulturas y patios de indios se regirán por la disposición del Código de Minas, pero cuando el descubrimiento de una huaca o sepultura fuera casual o fortuito, se considerarán como descubrimiento de tesoro. Ustedes saben que eso es patrimonio histórico. Entonces, nuestro Código Civil, que los civilistas no quieren derogar porque creen que es la Biblia, tiene cualquier cantidad de errores, entre esos los referentes a los temas mineros. Pasa a la que siga. Y el problema que estamos teniendo en la educación, y les dije la que sigue, que con eso termino, es este que ustedes están viendo allí. ¿Sí? Vamos al problema de la enseñanza. Una más, demos una más. Ahí. Ahora mismo, del 100% de las universidades, que es la que ustedes ven atrás, yo analicé todas las facultades de Derecho, incluyendo las de ustedes. El 0% de la facultad de Derecho tienen una cátedra que se llama Derecho de Minas. El 0%. Solo el 18% dan Derecho Industrial y de Minas, entre esas la Universidad de Panamá, mezclado. El 18% entonces dan Derecho Agrario y de Minas, mezclado. Y el 62.50% en su vida dan Derecho de Minas. Entonces, ¿qué estamos arrojando a la sociedad? Una cantidad de profesionales que al verse el país envuelto en el problema que se vio con el tema minero, realmente no sabían de qué estaban hablando. Es el equivalente al ginecólogo, que por muy buen doctor que sea médico, quiere estar hablando de una operación a corazón abierto. No, señor, su especialidad no es esa. Pero yo fui magistrado. ¿Y qué importa que usted haya sido magistrado? ¿Quién ha dicho que por usted ser magistrado usted tiene una especialidad en derecho de mina o en derecho ambiental? Entonces, esto hay que resolverlo porque ustedes saben que el derecho se divide en tres grandes áreas: privado, público y social. El derecho de minas, avance una más o dos más. El derecho de minas en los planes de estudio, avancemos una más por favor, en los planes de estudio, ahí está, el Departamento de Derechos Sociales es el que tiene derecho de minas. Entonces el derecho de minas es un derecho social. Pero si usted no está enseñando en la República de Panamá, porque de todas las universidades, incluyendo la de ustedes, la de nosotros y todas, el 60% está en la rama del derecho privado, el 30% está en la rama del derecho público y solo el 10% da los derechos sociales, pero de ese 10%, el 90% lo dedican a derecho del trabajo. Entonces, no podemos seguir dando profesionales que cuando se enfrenten a problemas, siendo abogados del sector público, no importa, del sector privado, no saben cómo resolver estos problemas. Entonces yo concluyo y lo dejo hasta allí, que esta investigación, cuando sea publicada este año, lo que nos va obviamente a plantear es
cómo nosotros como Estado tenemos que afrontarlo. Y en las conclusiones, váyase al final, que yo tengo allí, yo planteo varias cosas con respecto al tema, páselas todas hasta el final, con respecto al tema del derecho minero en Panamá. Vaya hasta el final, donde dice conclusiones. Yo lo que planteo, obviamente, es que bajo la Constitución, claro que se puede explotar los recursos minerales, pero una más, ahí, déjala ahí, pero solo el Estado. Entonces, mis conclusiones, el actual Código de Recursos Minerales está derogado del 72, punto. Y eso no es porque lo digo yo, eso está plasmado en la Constitución. Ah, que no lo sabíamos, bueno, ya lo sabemos, para eso son unas investigaciones científicas. 2, la figura del usufructo minero ha sido siempre jurídicamente expuria. En minería no puede haber usufructo. 3, hay varios artículos del Código Civil, ya lo dije, derogados. Tiene que hacerse un nuevo Código Civil. No podemos seguir con el pensamiento de que el Código Civil es la Biblia porque somos muy románticos, tenemos que ser más pragmáticos. 4, la Constitución panameña sí permite la extracción minera, pero exclusivamente por el Estado. 5, ya hay cosas jugadas constitucional, ojo con esto, ¿sí? Por ende, el sistema que se tenía de concesiones ya no es posible. Eso que dice el presidente, eso no se puede bajo esa vía. 6, el Estado debe crear, porque lo dice la Constitución, empresas estatales y mediante licitación pública, miren que lo dice allí, el punto 5, contratar empresas privadas mediante el pago por servicios técnicos sin otorgarle propiedad de los minerales. 7, el Estado debe atesorar el oro. ¿Por qué ustedes creen que compran el oro y por qué se llevan el oro del tiempo los españoles? Porque el oro es el refuerzo del papel moneda, ¿sí? El respaldo monetario. Entonces, si Panamá va a decidir extraer el oro, que yo no lo sé, es una decisión además soberana por referéndum, el oro debe quedarse en Panamá, si así fuera. Entonces, debe atesorar el oro y la plata y los demás minerales preciosos y el cobre, venderlo por lotes en subastas públicas. 8, se debe crear el Fondo Soberano Minero si es que decidimos explotar la minería. Yo no estoy diciendo que lo hagamos, pero si lo hacemos, debe crearse un fondo soberano. Y ese fondo soberano debe financiar solo temas sociales y de emergencia social, como es Noruega, como la Arabia Saudita y muchos otros países. El nuevo Código de Recursos Minerales debe ser aprobado cuanto antes en conjunto con el Código de Ambiente, que con Michel lo trabajamos en un momento dado. Se debe crear la jurisdicción ambiental. Yo sí creo en la creación de la jurisdicción ambiental, aunque eso es todo un paradigma. La minería en Panamá debe ser, la minera Panamá debe ser procesada por daño ecológico puro, porque hubo un daño ecológico puro en la explotación minera. Debe crearse la Autoridad de los Recursos Minerales de Panamá como ente autónomo. Esto no tiene nada que hacer en el MISI. Debe entenderse el territorio panameño en 3 dimensiones. Lean el artículo 3 de la Constitución. No es cierto que el territorio panameño tiene 75,000 kilómetros cuadrados. Esa es la parte de tierra firme, pero el territorio es el espacio aéreo. Disculpe, profesor, le quedan unos segundos. Listo. Y lo último, la mina es panameña y debe ser iniciado el proceso de cierre, pero para esto debe ser propuesto o puesta en operación, es decir, reabierta bajo control puramente estatal, extraerse los minerales con los cuales sufragar el cierre, porque no lo vamos a pagar con impuestos, que durará entre 15 y 20 años, y con ese proyecto poner en ejecución todo lo arriba mencionado como un plan piloto para el ordenamiento territorial. Lo dejo hasta aquí y muchas gracias. Estamos a la orden de cualquier pregunta. Muchas gracias, profesor. Vamos a tener una corta ronda de preguntas por causa del tiempo y el retraso que tuvimos al inicio. Queremos, profesor, hacer la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los principales cambios conceptuales que propone el nuevo Código de Recursos Minerales al respecto, respecto al marco legal minero vigente en Panamá? Si nos puede responder en un minutito, se lo agradeceríamos. 30 segundos. Bajo mi investigación, que insisto, es científica y documentada, el código actualmente está derogado, por lo tanto, no hay, más allá de que incluso hay una moratoria, no hay código de minas vigente. Entonces hay que redactar una norma jurídica nueva porque sí es cierto que existe el derecho minero y sí es cierto que la Constitución en el título de la Hacienda Pública te plantea una serie de cosas. Entonces el nuevo Código de Minas debe plantearse obviamente sobre los paradigmas que le estoy planteando acá y debe aprobarse el Código de Ambiente. Es decir, son 2 códigos que yo propongo que además se equilibran.
debe aprobarse el Código de Ambiente, que ya hicimos un trabajo en la Comisión Codificadora desde el año 2016 con Michel y otros profesionales, y debe aprobarse un nuevo Código de Recursos Minerales basado en lo que dice la Constitución, en donde solo el Estado sea el que pueda tomar la decisión bajo un ordenamiento territorial de la extracción de los recursos minerales para el beneficio de su población y bajo la creación de fondos soberanos. Así te lo resumo mi respuesta. Muy bien, profesor. ¿Y qué tan cierto es que Panamá quedaría en quiebra si anulamos el contrato con la minería? ¿Con Eso la es minera? una gran mentira. La Corte Suprema de Justicia ya se pronunció en los fallos en donde ese tema de los arbitrajes, yo siempre lo mencioné, eso no es más que estrategias, obviamente, que los que somos abogados lo manejamos, donde yo te demando para negociar. No hay forma de que la empresa gane ninguna demanda o arbitraje a nivel de eso. Es una gran mentira que nos han vendido. Ellos ya no tienen vela en este entierro, ninguna. El Estado puede, si el Estado quiere, por los efectos de la famosa seguridad jurídica, llegar a una decisión de una especie de indemnización con Minera Panamá, pero no va a caer en quiebra el Estado panameño porque lo que hay en nuestro subsuelo es una riqueza enorme, decidamos explotarla o no. Lo que realmente, para que lo sepan, estaba sacando Minera Panamá al año era cercano a 10.000 millones de dólares en mineral refinado, oro, cobre, molibdeno y muchas otras cosas. 10.000 millones al año. Eso quiere decir que si el país decidiera para cerrar la mina, porque vuelvo al tema de cerrar la mina, yo creo que hay que cerrarla, pero yo tengo que ser honesto. Esto no es poner un corcho y ya la cerré. No, no, eso, la destrucción que hay, por eso yo hablo del daño ecológico puro, que si quieren en otra ponencia hablamos de qué es el daño ecológico puro. ¿Cómo no? Es tan grande, a su pregunta, que va a demorar entre 15 y 20 años cerrarla. Es imposible cerrarla antes. Entonces, la única forma de cerrarla es extrayendo. Lo que pasa es que creo que el gobierno no lo ha sabido plantear bien. Es extrayendo para con lo que yo extraigo financio el cierre. Y si tengo que indemnizar, la inversión que hizo la empresa no llega ni a los 5.000 millones. Si yo estoy sacando 10.000 millones al año, yo te indemnizo en 2 o 3 años, pero el resto de lo que yo saco allí, creo un fondo soberano, que en 10 años voy a tener más de 100.000 millones de dólares. Entonces, lo que hace el país con un fondo soberano de 100.000 millones de dólares, se resuelve aquí gran parte de los problemas y cierro la mina y me quedo con el fondo soberano. Gracias. Muchas gracias, profesor. Hemos culminado así la primera conferencia con el doctor Luis Barría, convencidos de que su presentación ha dejado una marca en todos los presentes y nos invita a seguir reflexionando y tenemos más herramientas para ser más objetivos.